Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración. En nombre de la Universidad de los Andes les doy la bienvenida a este webinar que tenemos el día de hoy, titulado Repensando la planeación financiera, cómo abordar el cambio y la incertidumbre. En este espacio nos va a acompañar el profesor Jorge Saravia. Para contarles un poquito sobre el profesor Jorge, me gustaría compartirles que el profesor Jorge es ingeniero de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Además es MBA de la Universidad de los Andes, ha desempeñado cargos ejecutivos en diferentes empresas con alcance nacional y asimismo cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor en temas de estrategia, gerencia y finanzas y más de 25 años como profesor. Entre algunas de las empresas en las que ha desarrollado proyectos se encuentran el Banco Popular, la Nueva EPS, Bavaria, Alpina, Da Vivienda, Farmatodo, Terpel, Colsubsidio, Henkel, entre otras empresas. Además de esto, el profesor Jorge Saravia es el docente que acompaña el curso de planeación financiera que ofertamos desde programas abiertos y que es el curso que hoy nos extiende la invitación a participar en este espacio. Para contarles un poco sobre la dinámica que vamos a manejar, en breves segundos le daré la palabra al profesor Jorge para que nos pueda compartir su charla, que va a durar entre 35 a 40 minutos. Una vez el profesor Jorge termine con este momento, les voy a contar un poco sobre el curso de planeación financiera y al final, los minutos que nos queden hasta las 2 de la tarde los vamos a emplear en responder las dudas que haya suscitado, tanto la presentación del curso, si están interesados en tomarlo, como por supuesto la presentación del profesor Jorge. Entonces, bienvenido, profe Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y ya voy a dejar de compartir pantalla para que nos puedas contar. Angie, muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos los presentes. Muchas gracias por atender esta invitación. Entonces, yo lo que quiero en este espacio es básicamente compartir una experiencia, compartir una reflexión realmente sobre este tema, como lo dice el título, de repensando la planeación estratégica y cómo abordar el tema del cambio y la incertidumbre. Yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué este tema y de dónde surge lo que les voy a presentar? Yo creo que todo esto comienza a ser muy visible en el tema de la pandemia, pero más allá del tema de la pandemia, el mundo está yendo a una velocidad impresionante, los cambios son muy grandes y cada vez es más difícil entender o suponer qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Pero de una forma u otra, las organizaciones tienen una responsabilidad, o las juntas directivas, o el empresario, o las diferentes instancias, y es en planear. Vamos a ir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo repensamos el proceso cuando es tan difícil realmente saber qué va a suceder? Entonces, lo interesante de lo que les voy a plantear acá es que la reflexión, un poco, esto de estar en el mundo de la consultoría y la academia, un pie en la consultoría y uno en la academia, da una visión interesante porque uno no solamente ve el tema técnico, el tema académico, pero también los retos que significa implementar estas cuestiones que presentaré en la realidad. Y uno se da cuenta que a veces el problema ni siquiera es un problema técnico, es un problema de cómo abordar el problema. Entonces, como les comentaba, la idea es presentar una reflexión sobre estos temas y pues al final oír algunas inquietudes que ustedes tengan y pues comencemos. Yo quiero trabajar 4 puntos básicos que son los que me llevan a la conclusión. Y el primero es una reflexión sobre algo que es pensamiento deductivo y pensamiento inductivo. Uno se pregunta, pero ¿por qué hablamos de esto en un curso de planeación financiera? Porque yo he visto y la experiencia y la propuesta que yo traigo acá es que el problema de la planeación no está en las herramientas de planeación en sí misma, porque herramientas hay muchas, estructuras hay bastantes. El problema está en cómo aborda uno el problema. Por eso vamos a hablar de esto, de estos 2 tipos de estructuras. Luego hablaremos de la planeación financiera y el pensamiento estratégico. Eh, no sé si la experiencia que ustedes tengan sea similar a la mía, pero a veces uno ve que la planeación financiera se concibe como una estructura de la estructura financiera de la compañía y a veces no tiene una conexión tan directa con el concepto de pensamiento estratégico. Entonces, allí radica el segundo problema. Y es que si uno mira y uno profundiza en estos temas, hoy he concluido que yo no puedo separar
el pensamiento estratégico de la planeación financiera y de la planeación estratégica. Ese es el segundo punto. Vamos a hablar de eso. Y yo creo que el reto de cualquier estructura, llamémosla planeación financiera, es el punto número 3, y es cómo traducir esas ideas que surgen de los dos primeros puntos en modelos financieros. Y por último, algo que a veces parece evidente, pero no lo es que para que esto funcione, yo tengo que tener una meta y yo propongo como meta la creación de valor. Pero ¿qué es crear valor? No es evidente. Entonces vamos a hacer un comentario sobre lo que significa crear valor. Entonces, pues vamos con este primer punto y vamos a hablar del pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo como base de lo que significa repensar el proceso de planeación financiera. Y yo para ello traigo un ejemplo que siempre suelo poner, pero no voy a extenderme en el ejemplo, sino la situación que nos trae, y es cuando uno está en entornos cambiantes. ¿Qué pasa cuando uno está en entornos cambiantes? Y de allí concluiremos qué significa uno u otro de estos tipos de pensamiento. Entonces, yo aquí, sin profundizar mucho en el dibujito que tengo en la pantalla, yo aquí tengo un gráfico que en 4 cuadrantes define una estructura de mercado muy básica, y situamos a una empresa X ahí donde está el puntico rojo, ¿sí? Que es este puntico. En este cuadrante de alta oferta, baja demanda, no profundizaremos en este momento en qué significan los cuadritos, pero digamos que esta es una situación de una compañía y la compañía concluye que esta es la situación en un momento dado de tiempo. Y supongamos que esta compañía dice, ok, yo gestiono, yo pienso proyectando mi empresa con base en lo que yo conozco. ¿Qué sucede y a qué se expone uno? Uno se expone a situaciones como estas, en la cual yo tengo una oportunidad de mercado y con base en eso construyo un plan estratégico y un presupuesto. Esto es lo que suelen hacer las compañías. La mayoría de compañías hacen exactamente esto. Se reúnen en un momento, tal vez al final del año, hacen esta estructura y generan un plan estratégico y un presupuesto. Y este presupuesto usualmente surge de una conexión entre planeación, iniciativas, etcétera. El hecho es que hay un modelo y cómo lo fabricamos. Usualmente uno dice, bueno, cogemos las estructuras del año anterior, hacemos un estudio del entorno y proyectamos las estructuras del periodo anterior con base en unos criterios. Y eso nos da un futuro probable, que es lo que aparece aquí como plan estratégico y presupuesto. Pero a lo que uno se expone, y en estos tiempos mucho más visible, es a esto, a que le cambie el marco de referencia como aparece acá. Es decir, aquí me quitaron el tapete, me voltearon el marco de referencia y voy a ir hacia atrás un momento. Lo que yo pensaba que era mi situación inicial, que era esta que estamos describiendo acá, cuando el entorno cambia, se convierte en otra cosa, en esto, se convierte en esto. O sea, mi meta ya no está en el cuadrante original, mi empresa pasó de golpe a un cuadrante de commodities, donde mi producto no es diferenciado, mi cliente cambió, etcétera. Esto pasa, pero ¿cuál es el problema con las compañías? El problema es que a pesar de que las cosas cambian, se acepta el cambio, pero se sigue pensando como en el estado anterior. Es decir, sí, aquí teníamos un plan original con mi plan estratégico y mi presupuesto. La empresa cambió, el mundo cambió, mi cliente ya no es el mismo, la oportunidad de negocio ya no es la misma, pero con un problema, sigo pensando como en el estado anterior. Y eso genera algo que todos enfrentamos, que yo lo llamo la crisis. Porque la crisis surge porque yo observo el fenómeno nuevo desde el marco de referencia anterior. Y esto nos lleva a entender que de golpe lo que hicimos en este momento, acá, ya no aplica. Por lo tanto, ese plan estratégico, ese presupuesto basado sobre una situación anterior, pues es un buen ejercicio, es una buena intención, pero no aplica porque mi cliente ya no es el mismo, el entorno cambió, todo cambió. Entonces, el principal problema que uno enfrenta en el modelo de planeación, en el cual uno planea con base en la historia, planea con base en lo que ya se conoce, obviamente incorporando un entorno, es que cuando el entorno cambia, yo no entiendo cómo, y yo puedo intuir que cambió, pero no soy capaz de cambiar la forma como yo pienso organizacionalmente, genera una crisis.
Y a veces la crisis se siente, yo creo que todos han pasado por eso, la crisis se siente, pero no se entiende por qué. Y si uno indaga, la razón está en el marco de referencia de observación de los problemas. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona? Y aquí es donde viene el tema del pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. Esto que yo les presento acá es un modelo que supone el proceso de planeación de una forma diferente. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? En un entorno cambiante, pues yo no puedo suponer que lo que yo hacía se vuelva, o que lo que yo hacía, o los estándares de mi compañía, o mi modelo de negocio, sea el mismo o sea válido para la situación nueva. Entonces, en lugar de eso, el primer paso es entender que yo debo, antes que nada, establecer una meta que sea, dijéramos, válida dentro del cambio y dentro de la incertidumbre. Y yo comienzo a pensar hacia atrás. A partir de esa meta, ¿qué necesito para lograrla? Esto en esta técnica se le llama el modelo mínimo, mínimo viable, el modelo de negocio mínimo viable. De aquí surgen iniciativas que buscan lograr la meta, donde el concepto de eficiencia en esta estructura se orienta a lograr esa meta con los recursos que se tienen y optimizando la estructura del modelo de negocio. Entonces, esto es bien interesante porque si nosotros miramos lo que dice aquí al final, lo importante, ¿ok? Lo importante aquí es entender que se parte de la meta global, de lo que es importante para la empresa, y se busca comprender la estructura mínima eficiente de los procesos para lograr eso importante. Y esto es un cambio enorme. ¿Por qué? Porque en el enfoque clásico de abordaje de este problema, yo parto de lo que conozco, de las estructuras que la empresa tiene, de los estándares, de las cadenas de valor, del modelo de negocio y proyecto. Aquí me están mostrando algo un poco bastante retador. Me dicen, ignore eso que usted ya tiene. Piense a dónde quiere llegar y luego, con base en eso, piense hacia atrás y estructure el mínimo modelo de negocio viable que le permite llegar hasta allá. Entonces, aquí la empresa tiene un problema. Si yo tenía una estructura y ahora usted me dice que fabrica un modelo de negocio nuevo, ¿yo con qué me quedo? Pues compárelos y de las brechas surgen iniciativas de innovación. Pero lo que sí estamos diciendo es, no suponga que usted puede planear suponiendo que la historia se repite. No suponga que usted puede planear suponiendo que las estructuras y estándares de su modelo de negocio se repiten. No, piensa al revés. Entonces, esto que les estoy presentando aquí es una propuesta, lo que llaman pensamiento base cero. Esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo, pero a raíz de lo que estamos viviendo, esto se ha convertido en la forma de abordar los problemas asociados con qué pasará con otro hacia adelante. Esto es lo que yo llamo pensamiento inductivo. O sea, los que saben de esos tipos de pensamientos sabrán que tiene muchas variantes y definiciones muy especializadas, pero yo estoy generando un pensamiento de el final hacia atrás, mientras que el pensamiento deductivo supone pensar de la historia hacia adelante. Entonces, el primer reto cuando uno quiere abordar el repensar la planeación estratégica, créanme que no está en las fórmulas, ni en el BPN, ni en la TIR, ni nada de tipo de cuestiones. Está en cómo aborda el problema. Pero este pensamiento al revés supone un replantearse metas, un replantearse una estructura de planeación estratégica, o de un replantear los ciclos de toma de decisiones, un replantear el modelo de negocio, donde yo busco cuatro cosas: agilidad organizacional, necesito inteligencia de negocio, necesito gobierno corporativo y, como lo comenté, una meta, una meta que sea, dijéramos, eh, constante en el cambio. Entonces, ese es el primer reto, es cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de abordar problemas. Bueno, luego viene un segundo reto y es el siguiente. Yo creo que ya queda claro, la propuesta inicial es, bueno, primero, ¿qué hace? Piense distinto. Piense del final hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Replantee su meta y sea consciente usted que debe tener un modelo de negocio ágil, debe tener inteligencia de negocio para entender esa
meta y ese entorno que le permite construir su modelo de negocio viable, un gobierno corporativo sólido que permita el cambio sin que se destruya la compañía y la meta. Pero ¿cuál es la meta? No lo he dicho. Entonces, aquí viene un concepto importante y es el pensamiento estratégico. Hay ciertos elementos que en este repensar son constantes. El propósito de la organización, el concepto de negocio y el concepto de meta. Y usualmente uno conecta la planeación financiera con la construcción de los modelos. Pero hay un segundo paso antes de ir a construir modelos y es, oiga, debo pensar estratégicamente. Pensar estratégicamente supone reflexionar sobre lo siguiente. Ok, ya sé que tengo que pensar hacia atrás. Primer paso. Segundo, pero para que eso funcione debo tener ciertas cosas constantes. Mi propósito como organización, que es mi principio superior. Mi modelo de negocio ágil y cambiante, donde el modelo de negocio no es otra cosa que el vehículo que me permite lograr ese propósito y la meta. Es hacia dónde dirijo ese modelo de negocio para que en el viaje de llegar a la meta, yo cumpla con mi propósito. Ese pensamiento, esa estructuración de propósito, modelo de negocio, meta, es lo que llamamos pensamiento estratégico. ¿Por qué hago la diferencia? Porque a veces uno confunde, y yo le voy a poner un texto más adelante, pensamiento con planeación. La planeación es operativa, el pensamiento es este cambio en la forma de pensar, este cambio en la forma de abordar problemas. Entonces, cuando yo estoy en el proceso de planeación e integro lo que acabo de decir, uno puede observar lo siguiente, que yo tengo una idea de negocio que yo espero sea generadora de valor, ahora decimos eso. Hay una estructura de pensamiento estratégico, hay una estructura de pensamiento financiero, seguramente hay una estructura comercial y de mercadeo, y hay una estructura de pensamiento organizacional. Yo a mi disposición, ¿qué tengo? Tengo una serie una caja de herramientas donde está el tema del pensamiento inductivo, donde está el pensamiento base cero que les acabo de presentar, hay herramientas financieras, hay plan de mercadeo, hay estructura organizacional, etcétera. Y aquí lo importante es que en este proceso, después de entender qué es pensar al revés, yo tengo que ordenarme para construir iniciativas y diferenciar dos cosas. Uno, las estructuras de pensamiento y las cajas de herramientas. Entonces, aquí llamo la atención sobre algo. A veces uno piensa que hacer planeación financiera es concentrarse en construir los modelos. Eso es parte de la caja de herramientas. Pero el primer mensaje es para poder repensar la planeación. Uno, las herramientas las tiene, pero lo que tiene que pensar es esto. ¿Cuál es el marco de referencias del cual abordo el problema? Bueno, entonces, ¿yo para qué hago todo esto? Y vamos a hablar de la meta. Yo hago todo esto para crear valor, porque la meta que se propone desde ese pensamiento del final hacia atrás y aquella meta que es constante a pesar del tiempo es crear valor. Porque a veces pasa cuando yo hago planeación, que yo veo iniciativas desde la planeación estratégica y la iniciativa dice, ok, vamos a ganar participación de mercado, vamos a ser rentables, vamos a ser los mejores, vamos a ser de clase mundial en el año 2025, cosas de este estilo. Pero cuando uno reflexiona sobre esas metas, al final uno entiende que o no son metas aplicables puesto que el entorno cambia, o que no son en sí mismas metas, sino medios para lograr algo. ¿Y para lograr qué? La creación de valor. Y la creación de valor es un sinónimo de ser sostenible. Entonces, fíjense que en la primera parte, voy resumiendo, repensar este tema de la planeación estratégica comienza no en los números, comienza en cómo aborda el problema. La sugerencia es, piense del final hacia atrás. ¿Eso qué requiere de usted? Requiere que defina con mucha claridad cuál es su propósito organizacional, estructure un mínimo modelo de negocio viable, cambiante, que le permita lograr el propósito, pero logrando la meta que usted está buscando. Porque a partir de la meta yo generé ese modelo de negocio. Y luego, el plan estratégico es llevar ese vehículo, modelo de negocio, hacia la meta. Entonces, si ponemos la meta como crear valor, ese crear valor es transversal, es constante, es algo que yo puedo
estructurada en el tiempo. Pero el problema es que cuando yo estoy en este proceso, repito, entendí la forma de pensar, cambié mi forma de pensar. Dos, me situé en el pensamiento estratégico, donde yo entendiendo la meta como creación de valor, pensé hacia atrás, construir un modelo de negocio alineado con un propósito y entiendo cómo llevar ese modelo de negocio hacia la meta, que es crear valor. Eso genera iniciativas. Y las iniciativas son la sumatoria de todo lo que está acá. Un pensamiento global y un conjunto de cajas de herramientas que me llevan articuladamente a la creación de valor. Entonces, ¿cuál es el reto después de entender, ¿sí?, cómo genero las iniciativas después de entender esto? El reto es cómo traducir las iniciativas en modelos financieros. Entonces, yo creo que uno de los problemas de la planeación financiera, y yo creo que todos los que hacemos planeación y valoración de compañías pasamos por ese proceso. ¿Cuál es? El reto grande es traducir. ¿Por qué? Porque el experto en finanzas es un experto en finanzas, pero no necesariamente es un experto en el negocio. Y el experto en finanzas es experto en finanzas, pero no necesariamente experto en pensamiento base cero. No necesariamente es experto en el core del negocio. No necesariamente es experto en inteligencia de negocios o en sostenibilidad o en gobierno corporativo. Pero cuando nosotros miramos el pensamiento base cero que sugiere, repito, su meta es ser sostenible, piense hacia atrás, dado el entorno que usted tiene, qué necesita, cuál es un mínimo modelo de negocio viable para ser sostenible y genere las iniciativas que le permiten lograr esa meta. Ese es como un ciclo. Y obviamente, si usted se compara con la historia, pues usted va a tener unas brechas de la cual pueden surgir iniciativas de innovación. Pero ese proceso, ¿quién lo hace en las organizaciones? Lo hacen las diferentes instancias. Lo hace la gente de producción, si tengo producción, la gente de procesos, la gente de mercadeo, la gerencia, lo hacen todos. Cada uno tiene sus iniciativas, tecnología lo hace, ¿no? Pero son iniciativas estructuradas en el lenguaje particular de cada uno de aquellos que es parte de la organización, pero es un lenguaje propio de las áreas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero entender, traducir esas estructuras en modelos financieros? Pues que el lenguaje no se habla. Y entonces a veces sucede que todos estos personajes de tecnología, mercados, todos ellos, toda la estructura organizacional, le entrega a finanzas la información y finanzas es experto en finanzas, pero no experto en el resto. Entonces hace el mejor esfuerzo para traducir. Y ese es el problema. El problema es que lo que yo traduje no necesariamente es igual a lo que sucede. Entonces el siguiente problema en el proceso de planeación es traducir. Es traducir y entender muy bien los modelos, las ideas, el texto. Entonces, ¿esto qué supone? Esto supone eh, tener una claridad meridiana sobre la diferencia entre planeación y pensamiento estratégico. Entonces, es aquí donde les traigo una frase del profesor Henry Mintzberg que dice, la quiero leer, aunque ciertamente no ha muerto, la planeación estratégica hace tiempo que cayó de su pedestal. Pero incluso ahora ahora pocas personas comprenden completamente la razón. La planificación estratégica no es un pensamiento estratégico. De hecho, la planificación a menudo estropea el pensamiento estratégico, lo que hace que los gerentes confundan la visión real con la manipulación de números. Y esta confusión está en el corazón del problema. Las estrategias más exitosas son las visiones, no los planes. La planeación estratégica no es un pensamiento estratégico, uno es el análisis, el otro es síntesis. Entonces yo traigo esto porque ilustra muy bien el problema. ¿Quiénes son los gestores de las ideas, los pensadores de las ideas? Los que están pensando al revés, por darle un título. Los que generan ese mínimo modelo de negocio viable, que es hipotético, obviamente. Los que son capaces de comparar ese modelo de negocio viable con la historia y generan iniciativas de innovación. Ellos manejan sus lenguajes y ese ejercicio no es un ejercicio que tiene que estar acotado, sino un ejercicio para pensar fuera de la caja. El problema es que si yo en ese ejercicio involucro la medición, pues yo de golpe estoy restringiendo el alcance del análisis. Pero como yo tengo que saber si eso es viable o no,
debo ser capaz de traducirlo en números. Y ahí ya viene el ejercicio que me permitirá entender si mi iniciativa se puede convertir en un buen proyecto para la organización. Entonces, ¿cuál es el reto? De convertir esos elementos en valores o en cifras financieras. Es que usualmente la idea que yo tengo en una iniciativa es esta. Yo tengo ideas, sé para dónde voy, tengo metas. Y yo tengo seguramente un caso de negocio muy bien estructurado, pero me falta conectarlos. Entonces, es justo ahí donde las finanzas aparecen y me propone una forma de conectar estas variables para lograr traducir esa iniciativa en algo que sea coherente. Y esto que estoy presentando aquí es como el proceso. Comienzo desde la idea de negocio, fabrico un modelo de negocio, mapeo el modelo de negocio, fabrico un modelo de negocio grande, un modelo de negocio operativo, lo mapeo en términos financieros, lo alineo con los atributos de la sostenibilidad y genero un mapa, que lo llaman mapa estratégico, lo que usted quiera, pero este mapa, cuando está bien construido, lo que me permite es traducir iniciativas en valor patrimonial, donde valor patrimonial no es otra cosa que creación de valor, cuestión que definiremos más adelante. Entonces, ¿cómo es el modelo de valor patrimonial? Pues aquí pongo una cosa muy corta. Yo parto de un conjunto de estados financieros. Este es un modelo, construyo el flujo de caja libre, proyecto el flujo de caja libre a perpetuidad, construyo un valor presente neto, un valor presente, perdón, y al final construyo el valor patrimonial, que no es otra cosa que el agregado que yo genero a partir de un plan estratégico. Todo lo importante de la tercera parte del proceso es ser capaz de ¿qué? De convertir ideas en números, donde eso supone que todo aquel responsable de la construcción de iniciativas debe también ser responsable de conocer el lenguaje. No quiere decir que las personas que estén construyendo iniciativas sean responsables de la construcción del modelo financiero, para eso está finanzas, pero sí responsables de construir sus elementos y traducirlos en función de lo que es relevante para la estructura financiera. Bueno, entonces, la pregunta del millón es, bueno, yo he hablado de crear valor, entonces voy a resumir hasta acá. ¿Cómo se repiensa el proceso de planeación financiera? Primero, hay que repensar la forma de pensar los problemas. En entornos cambiantes, la sugerencia es no parta de la historia hacia adelante, porque usted va de una u otra forma a buscar repetir la historia. Sí, puede proyectar con herramientas estadísticas, regresiones, Monte Carlo, lo que usted quiera. Puede hacer mucha matemática alrededor de eso. Pero al fin y al cabo, usted está buscando proyectar una historia. ¿Qué tal que el cambio haga que la historia no sea válida? Entonces la propuesta es piense del final hacia atrás. ¿Cuál es el final? Ser sostenible. ¿Qué quiere decir pensar hacia atrás? Teniendo un propósito organizacional, construye el mínimo modelo de negocio viable que le permite, logrando el propósito, llegar a ser sostenible. Mire las brechas frente a lo que ya tenía y genere iniciativas que permiten la innovación o iniciativas distintas, pero de todas formas, todas alineadas al logro de la meta, que es ¿cuál? Crear valor. ¿Cuál es el reto? El reto es que después de eso usted tiene que traducir esas ideas en números, porque si no queda como un buen saludo a la bandera. Entonces, eso quiere decir que hay que manejar un lenguaje común y un lugar común que es el lenguaje financiero y el lugar común que es la creación de valor. Teniendo eso, lo importante es que cada estructura que gestione la idea sea capaz de traducirla en lo suficiente, a ver, los elementos necesarios para que finanzas lo incorpore en un modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo de creación de valor. Pero entonces, ¿qué es crear valor? Si este es el modelo básico, yo parto de una estrategia, de un entorno para crear un flujo de caja libre descontado, que proyecto a perpetuidad y que al final descuento al WACC de la compañía y que me genera un valor agregado, ¿cierto? Pero al final, ¿qué es crear valor? Entonces, valor es una comparación. Valor es generación contra esfuerzo. Entonces, si uno quiere agrupar ese concepto, uno puede decir lo siguiente. Crear valor supone traducir mis ideas en tres elementos. Cómo mi idea optimiza la operación, cómo mi idea reduce la infraestructura necesaria para operar y cómo mi idea impacta la consecución de recursos para encontrar la mezcla más económica. Y eso se traduce en lo siguiente. Crear valor es garantizar que la generación de la operación
sea mayor que el costo de los recursos que financia la inversión y mantener esta condición en el tiempo. De otra forma, crear valor es garantizar una remuneración esperada para todos los grupos de interés. Entonces, resumo hasta acá antes de finalizar. ¿Qué significa repensar el proceso de planeación financiera y abordar el tema del cambio y la incertidumbre? Lo primero es entender que el cambio y la incertidumbre es lo normal. Y eso me lleva a replantear mi forma de aproximarme al proceso de planeación, donde el proceso de planeación no necesariamente va a ser parte de la historia y proyecte hacia adelante, porque eso puede tener toda la matemática que usted quiera, pero yo no puedo saber qué va a pasar. En su lugar, fíjese una meta, voy a ser sostenible. Y piense hacia atrás, dado el conjunto del entorno en el momento específico, ¿cuál es el mínimo modelo de negocio que me lleva hasta allá? Compárelo con la estructura histórica y genere las iniciativas de innovación o nuevas iniciativas que le permitan llegar a esa meta. Eso tradúzcalo en variables financieras e incorpórelo a nivel de compañía en un modelo que permita calcular el valor patrimonio, el valor generado. Pero entonces, ¿qué es valor? Valor no es otra cosa que la capacidad de la organización de generar operación sobre el costo de los recursos en el tiempo o ser capaz de compensar a todos los grupos de interés con su remuneración adecuada. Si yo tengo eso claro, el modelo resultante es un modelo de planeación financiera, pero con una característica, debe permitirme pensar hacia atrás. Entonces, otro de los ingredientes fundamentales del repensar la planeación financiera tiene que ver ya con la parte técnica de que en el fondo lo que estoy montando es un modelo de simulación, es un modelo de programación tal vez lineal, en donde mi modelo debe contener una meta en función de la creación de valor, ¿sí? Un conjunto de variables críticas locales y del entorno que impacten definitivamente la creación de valor y un conjunto de restricciones que acoten la zona factible en donde yo me voy a poder mover para poder lograr la meta que escogí. Y a partir de esas zonas, de esa zona factible, yo construyo, pienso hacia atrás y construyo mi modelo de negocio. Entonces, fíjense que si bien cuando hago planeación financiera, pues yo tengo un modelo que proyecta, el truco fundamental es pensar hacia atrás y no ver el modelo de planeación financiera como la proyección, sino como el modelo de, dada una función objetivo, ¿ok? El modelo que permite maximizarla dado un conjunto de restricciones. Y ese conjunto de restricciones me permite lograr y estructurar ese mínimo modelo de negocio viable sobre el cual voy a construir iniciativas que pueden retroalimentar el modelo de negocio, el modelo de planeación. Eso quiere decir que otra de las cosas que necesito para repensar la planeación es el ciclo de análisis. Yo no puedo simplemente decir, oiga, hagamos un proceso de planeación para el año entrante y enero a diciembre. No. Mi proceso, este proceso que lo voy a resumir de nuevo es, repiense su forma de tomar decisiones y la forma como aborda el problema. Sugerencia, empiece de atrás hacia adelante. Meta, creación de valor, ¿qué necesita para lograr allá? Y ese ciclo de proceso de análisis y toma de decisiones tiene que repetirse con mayor frecuencia que de golpe la planeación para el año entrante. Porque mi empresa va a ir a la velocidad que el entorno impone. Y si mi entorno cambia semestralmente y mi planeación es de un año, pues yo tengo problemas. ¿Vale? Y el otro punto importante es tener como meta la creación de valor. Si yo tengo como metas del pensamiento estratégico para mi planeación la creación de valor, yo tengo una meta que va a ser constante a pesar del cambio. ¿Y qué es crear valor? Y es literalmente matemáticamente se demuestra que es ser capaz de garantizar las remuneraciones para de todos mis grupos de interés en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Debo ser consciente de mis grupos de interés, su remuneración, cómo las iniciativas los impactan y debo ser capaz de mapear todo eso en un modelo financiero. Afortunadamente, ese trabajo, ¿quién lo hace? Las finanzas, la contabilidad, que muy bien llevada me permite armar esto. Bueno, para terminar, hay un factor importante en la planeación financiera o en ese proceso de repensar la planeación financiera y es el tema del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo he dicho
que hay una serie de factores importantes a tener en cuenta. Está el propósito, está el modelo de negocio, está la meta. Esto que estoy pintando acá son elementos que describen la meta y el modelo de negocio, y hay un modelo para análisis de valor patrimonial. Entonces, usualmente, cuando uno hace el proceso de planeación, como lo he seguido, pues uno dice, ok, yo hago mi mejor esfuerzo, y si esto fuese una gráfica de radar, pues yo tengo desarrollado con estos elementos, cada elemento en un 100%. Pero pasa lo siguiente. En la realidad puede suceder esto, que yo tenga una muy buena intención, pero es que realmente el propósito no está claro, el modelo de negocio tiene fracturas porque no se parece a la realidad. La meta no la tengo muy clara, no tengo una medición y unos mapas estratégicos coherentes. Ok, tengo una buena hoja electrónica, mírenla acá, pero si esto no funciona, ¿qué está midiendo la hoja electrónica? Entonces, cuando yo comparo lo real con lo ideal, aparecen unas brechas, mírenlas acá. Estas brechas que estoy pintando acá surgen de la diferencia entre lo real y lo ideal. ¿Y esas brechas qué hacen? Tiene un efecto complicadísimo. Y es que si yo tomo decisiones sobre el modelo de negocio ideal, que puede haber sido fabricado con el pensamiento hacia atrás, y no considero la opción de que haya variables que yo no conozca, pues cuando tomo la decisión o cuando actúo, esas variables van a detonar su acción con un problema, que de golpe esas variables detonan su acción generando una pérdida esperada. Los que trabajan en el sector bancario sabrán lo que es la pérdida esperada, que es una probabilidad de incumplimiento por una exposición al riesgo con una pérdida del incumplimiento. Esa pérdida es una probabilidad de ocurrencia de que variables que yo no conozca actúen. Entonces, esta brecha genera el concepto de riesgo. Entonces, el punto importante aquí es que mi proceso de planeación estratégica tiene que incluir el riesgo. Y eso supone un análisis muy detallado de las brechas que existen entre mi modelo de negocio real y la forma como estoy estructurando mi modelo financiero, entendiendo que mi modelo financiero debe ser un mapa del modelo de negocio real. Las brechas generan el riesgo que hay que incorporar en la medición, que puede incorporarse como un deterioro, como usted quiera poner. El punto es que si no los incorporo, pues estoy jugando una realidad que no existe, porque el riesgo existe, el riesgo es parte de la vida, surge como consecuencia del cambio y la incertidumbre, y surge como consecuencia de la naturaleza humana de quien gestiona, puesto que quien gestiona no es capaz de conectar y de conocer al 100% el modelo de negocio que usa. De allí la importancia de incorporar en la planeación financiera el riesgo. Bueno, resumiendo, ¿qué significa repensar la planeación financiera? Replantee su forma de pensar. Entienda que el mundo cambia, que hay incertidumbre y que no necesariamente el mundo se comporta con base en la historia. Propongo como meta la planeación, la sostenibilidad, y piense hacia atrás. ¿Cuál es el mínimo modelo de negocio viable que le permite ser sostenible? Y genere iniciativas a partir de eso. Luego, genere una práctica en su organización que permita a quienes gestan las iniciativas, los que generan las iniciativas, traducirla en términos financieros, para que la estructura financiera los cojan, eso, y construya su modelo que permita, teniendo una función objetivo que es ser sostenible, pensar hacia atrás y genere, como la sumatoria de las iniciativas, el mínimo modelo viable que le permita lograr el estado de sostenibilidad. Y ese proceso va a permitir un análisis. Si esas iniciativas nos construyen un buen proyecto, nos agregan valor, y si no pasa, repita el proceso. Es un proceso totalmente iterativo. Luego, tenga claridad que crear valor, ¿qué es ser capaz de compensar a sus grupos de interés en el tiempo. Por lo tanto, esta metodología supone una revisión constante de esos grupos de interés y sus iniciativas, que afortunadamente las finanzas permiten hacer eso. Y por último, usted debe tomar conciencia y continuamente monitorear el riesgo que surge de la brecha entre su modelo de negocio imaginado, que uno lo tiene como gerente, como director, y lo que puede pasar en la realidad. ¿Por qué? Porque cuando usted toma decisiones y no incorpora todas las variables en la realidad, alguna variable que usted no incluyó puede tener un efecto negativo, y eso va a impactar la sostenibilidad de la organización. Bueno, resumiendo, replantear,
repensar la planeación financiera, más que replantear los modelos matemáticos, tiene que ver con el repensar desde lo estratégico, la forma como tomo decisiones y abordo el futuro de la organización. Bueno, muchas gracias. Yo aquí puedo seguir hablando horas sobre este tema, pero yo creo que dejo un espacio para resolver preguntas, si las hay, comentarios, no sé. Bienvenidos los comentarios, las preguntas, lo que ustedes necesiten. A ver, yo tengo aquí a JD Arenas. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, JD? No sé cómo te llamas. Tienes el micrófono apagado, creo. Hola, JD, no oigo. Ya puedes activar el micrófono. Ah, ok. Bueno, entre tanto, mientras... Ya, ok. Ah, ya, listo. Ok, dale, por Hola, favor. Jorge, buenas tardes. Escuchando entonces la conversación, la Sí, charla, me queda una inquietud. ¿Quiere decir que en Colombia, bajo la característica del sistema tributario que tenemos, que es donde nos sí, hemos acostumbrado a estar haciendo sí, reformas tributarias sí, en señor. periodos de año y medio, 2 años, Correcto. y siendo el Estado el mal llamado invitado no deseado Ujú. dentro de los grupos de interés, Sí, y que él cambia sus pretensiones en esa participación cada año y medio, 2 años, sí. estaríamos obligados a hacer el repensamiento o el replanteamiento de la planeación estratégica cada vez que se genera una reforma tributaria, porque, por ejemplo, como en el caso de la que está en curso, Sí, en uno de tantos ejemplos estaba la situación de la pérdida de la exención en renta por de los ejemplo. proyectos BIS. Eso voltea completamente el esquema financiero de esa actividad. Sí. Eso entonces, poniendo como ejemplo esta situación, eso entonces desde ya nos está diciendo pilas, monitoreando cada año y medio, 2 años la reforma tributaria para que vuelva y juegue ese grupo de interés, cómo va a afectar su planteamiento de negocio. Te lo voy a poner de esta manera, miren. Y estoy de acuerdo. Cuando uno tiene la meta como la creación de valor y uno conoce bien los modelos, sabes que la tasa efectiva de impuestos es una variable que te puede voltear la valoración de una compañía o el valor de la compañía. En el fondo, mejor dicho, en el fondo, una compañía cuando busca compensar a sus grupos de interés, un grupo de interés son los socios. Entonces, si yo como junta directiva permito un deterioro patrimonial por omisión de algún análisis, pues yo voy a tener una consecuencia. Entonces la respuesta es pues claro. Aquí viene una limitante y es con qué frecuencia la organización puede repensar su plan estratégico. La limitante grande, ¿cuál es? La limitante grande es el sistema de información de la organización y su agilidad. Pero hipotéticamente, y voy a decir desde la hipótesis, uno debería hacer esto mínimo semestralmente. Cuando no hay claridad sobre el tema, sobre qué va a pasar con la reforma tributaria, lo que yo sí puedo hacer es identificar las variables que pueden ser afectadas y generar una simulación sobre esas variables para tener un escenario probable y sobre eso tomar acciones. No sé si te respondí, pero la respuesta es pues claro, totalmente de acuerdo. Excelente. Y me agregaste una parte adicional y es inclusive con una periodicidad mayor a la que una reforma tributaria le puede exigir a uno. Gracias. Correcto, sí señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene una pregunta, por favor? O un comentario, no sé. Bueno, Roger, por favor. nada, Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, doctor Jorge. Como siempre, un gusto verlo en este tipo de charlas. Un gusto, Roger, gracias. Bueno, en cuanto, bueno, yo tengo una firma de contadores y también tengo que hacer, como les digo, comparto el comentario del compañero que decía ahorita. Pero la invitación también, bueno, y también tengo que estudio en finanzas, y lo que sí es cierto, lo que usted decía al comienzo, es cierto, de que uno tiene unas incertidumbres, hay un entorno, y por ejemplo la reforma tributaria que está en debate en estos momentos, como usted me comentaba, que viene con unos cambios impresionantes y que va a afectar los tributos es más, yo estaba un poco tranquilo, yo lo veía como una amenaza, como una oportunidad, hace tiempo Sí, atrás que estaba haciendo planación estratégica, y ayer en el debate salió que el régimen simple, que es el régimen donde estamos nosotros con la firma, se va a desaparecer para las profesiones liberales, ya es una amenaza. Porque era un esquema de planeación tributaria. Entonces, ahí vamos a la planeación financiera, eso cómo va a impactar los números de la compañía. Entonces,
estar evaluando. Entonces, aquí la invitación es, sí, hay un plan estratégico, pero periódicamente, no hay que esperar a reformas, sino periódicamente estar haciendo evaluaciones de qué te va a impactar en impuestos, en lo legal, para analizar esas oportunidades, esas amenazas que siempre está dando ese entorno, ese mercado donde tú estás, porque siempre están saliendo cosas nuevas, innovación constante, reuniones constantes, y esa sería como la invitación. Muchas gracias. Roger, una cosa importante que quiero, a partir de tu comentario, mencionar es la importancia de quien hace la planeación financiera de conocer las políticas contables, porque he visto yo que a veces las políticas contables son una cosa que está por allá arriba en alguna parte, pero es que recordemos que quien define las políticas contables es la junta directiva y esas políticas deben ser un mapa del modelo de negocio. Todo lo que Roger comenta es bien importante y me dio pie para hablar de eso. Una de las responsabilidades no es que sea algo nuevo o distinto, es la cultura de conocimiento de las políticas contables por parte de los responsables de construir la información, ¿no? Bien importante ese tema, Roger, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Un comentario. Lo que ustedes quieran. No estamos de acuerdo, debatamos. O pues yo tomo lista. A mí me gusta tomar lista. Yo me siento en clase. A ver, yo por aquí veo ¿a quién? ¿A quién? Mira, aquí está, por ejemplo, Luisa Fernanda. No conozco tu apellido, pero veo aquí a Luisa Fernanda en toda la mitad de la pantalla. ¿Cómo ves este tema, Luisa Fernanda? ¿Cómo lo ves? ¿Viable, no viable? ¿Te interesó? ¿Cómo lo viste? Luisa Fernanda, ¿estás? ¿O cómo los... Ah, sí, por aquí. Aquí apareció Juan. Bueno, Juan, dale, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor Jorge? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. No, la pregunta mía sí va más enfocada es al curso que inicia dentro de poco, el de planeación Sí, financiera. dale. Eh, el enfoque va a ser, digamos, o sea, netamente financiero o el enfoque va a ser general, pero con mayor énfasis en la parte financiera. ¿Me Te hago lo va- entender? O sea, Sí, sí. ¿solamente financiero o No, solamente con... Ok. mira, eh, una de las conclusiones que uno saca cuando trabaja en esto es que yo no puedo separar las dos cosas. Para mí es absolutamente imposible separarlas, porque parte de lo que significa el repensar el proceso de planeación es integrarlo, de planeación financiera es integrarlo con la planeación estratégica. Entonces, te lo voy a escribir. Tiene un componente fuerte de estrategia y tiene un componente igualmente fuerte de modelaje financiero. Nosotros vamos a construir un modelo de valoración completo y vamos a construir esa simulación hacia atrás, pero vamos a entender su impacto y su correlación con el tema de la planeación estratégica. Están las dos dimensiones porque no creo que sea responsable hablar solamente de finanzas sin entender bajo el contexto que acabo de presentar este proceso como parte de la planeación de la compañía. Pero tiene un énfasis grande en finanzas. Vamos, lo que te dije, vamos a armar un modelo formal, vamos a hacer estrategia con el modelo, ¿sí? Para entender todo esto que acabamos de presentar muy en la práctica, en el día a día, ¿no? Entonces vamos a trabajar Excel, vamos a trabajar eso, pero el curso está hecho, y va a sonar raro lo que voy a decir, para personas que de golpe no tienen formación en finanzas, ¿ok? Pero va a ser bastante, y va a haber mucho material de soporte y todo eso. Es lo que te puedo contestar, Juan. No sé si tienes más preguntas sobre eso. No, ya me queda claro. Sí, te Gracias. aclaro. Muy bien. Creo que yo vi a Nora aquí levantando la mano, pero Nora no la veo por acá. Allá te ves. ¿Qué hubo, Sí, Esperanza? ¿Cómo? Nora. yo levanté la mano, Jorge, muchas gracias. Hola. Digamos que escuchándote hablar, yo ingresé debido a que estoy como en una consultora. Sí, muy bien. Entonces, me queda un poco la duda porque cuando tú nos muestras como estos conceptos y más de la creación de valor, que va mucho también como ese enfoque a producto, y Sí. aunque la consultora tenemos, claro, los recursos de personal, pues sí, como que me queda corto como en ese lado de la consultora, y sí quería preguntarte cómo lo ves. Mira, quiero entender tu pregunta y yo te voy a decir lo siguiente. Una empresa de consultoría no es diferente a otro tipo de empresas en absoluto. La única diferencia es que tu producto es un intangible. ¿De acuerdo? Ujú, sí. Entonces, todo esto que tuviste aplique de la misma forma. ¿Dónde está el reto?
El reto es darle forma a tu producto. Yo tengo una palabrita que va a sonar horrible, tangibilizar el producto, porque tu producto tiene que comportarse como si fuese tangible para efectos de control, para efectos de diseño, para efectos de costeo, todo lo que quieras. Pero el problema es que tú necesitas entender tu modelo de negocio, tus cadenas de valor. Por ejemplo, tú has oído hablar de las fábricas de crédito, por ejemplo. Eso es un intangible, eso es un servicio, al fondo, en el fondo. Pero tú puedes armar una fábrica. Entonces, la pregunta la intuyo sobre si es factible hacer toda esta metodología para empresas de servicios como la consultoría. Totalmente, totalmente. El punto es acotar tu producto y darle la forma para poderlo entender con una frontera clara. O sea, cuál es tu entregable, cómo lo mides, cuánto cobras y cuál es el costo asociado con lo que tú estás haciendo. Entonces, sin ningún problema se puede aplicar para una empresa de consultoría, sin ningún problema. Bueno, Y en totalmente. el curso, Sí. se va a ver algo un poco de esto de cómo Claro. tangibilizar el producto. Ok, Sí, es que yo suelo hablar de diferentes tipos de empresas, porque, por ok. ejemplo, inclusive una cosa interesantísima, usted si está en una entidad sin ánimo de lucro, ¿puede hacer esto? Pues claro que lo puede hacer. Ujú. Lo que hace que una empresa sea diferente de otra es su propósito y el producto que le permite lograr el propósito. Entonces, obviamente lo vamos a ver, claro que sí, totalmente. Eso es parte de esto, ¿no? Eso es parte de la Perfecto. propuesta. Excelente. Súper, gracias, Jorge. Bueno, Esperanza, yo te veo ahí en la pantalla. ¿Cómo estás, Esperanza? Aquí volvieras un comentario. ¿Ah? Hola, ¿Qué hubo, no, Esperanza? ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de recibir clases contigo y Gracias. sí, llegué un poquito tarde a la Sí, charla, pero siempre es un gusto escucharte. Yo muchas gracias. estaba mirando aquí el tema de replantee su forma de pensar, Sí, de pensar porque las cosas han cambiado. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tienen las muy compañías en complicado. ¿sí? Sí, Y no solamente replantear su forma de pensar, sino adaptarnos a el exactamente. golpe que recibiendo de manera externa en la Sí, parte de finanzas y de total, los cambios también de nuestras instituciones, ¿no? La dirección de total, impuestos, el nuevo gobierno y total, todo eso. total. Entonces, ese era como mi comentario. O sea, el reto es grande, Eh, grande. Esperanza, muchas gracias. Y voy a agregar una anécdota sobre esto. Mira, en X compañía haciendo un trabajo muy similar a este, o sea, un trabajo muy parecido. Yo recuerdo que en cierto momento dije, ok, para la próxima reunión, que es dentro de no sé cuántos días, vamos a traer iniciativas base cero, ¿sí? Y eso es lo que decíamos al principio. Póngase una meta que le llaman Estrella del Norte, piense hacia atrás y fabrique su modelo de negocio viable para comenzar a hacer este proceso de análisis. Llegamos a la reunión y varios grupos me hicieron esta pregunta, profesor, pero tenemos un problema y no pudimos trabajar. ¿Por qué? Porque es que no sabemos si arrancar de el manual de procesos del mapa estratégico del año anterior o de dónde. ¿Cuál fue el problema? Es que cuando le digo pensamiento base cero es ignore la historia, no la use. Y ellos quedaron en un problema porque no supieron cómo ignorar la historia. Entonces, la conclusión es que este tipo de cuestiones supone un acompañamiento de gestión de cambio muy fuerte por parte de las organizaciones. ¿Por qué? Porque tú puedes armar el modelo más sofisticado de planeación financiera que quieras, conectado con la estrategia, pero tu organización tiene que tener un proceso de cambio que le permita abordar esta forma de pensar y el uso del lenguaje común y el lugar común para poder hacer efectivo todo esto. Esperanza, muchas gracias por el comentario, qué gusto verte. Qué bueno, muy bien. Bueno, entonces yo creo que con esto damos cierre. Si hay alguna pregunta corta, la hacemos. Y si no hay un comentario, pues les agradezco mucho su presentación, pues la presencia, su participación. Me parece muy, muy interesante todo este tema. Por aquí aquí te veo, no sé cómo es el nombre de 1940 6161652. ¿Cómo estás? Pero, Bien, pero, profesor ¿cómo estás? Jorge. No, pues participo porque me pareció interesante el Sí, tema. Soy servidor público de la Aeronáutica Civil qué bueno, qué bueno. y estoy pues en el área de planeación. Estuve y donde se manejan pues estos modelos estratégicos
finalmente, determinando, como usted lo ha señalado, tenemos un modelo estratégico hasta el 2030 con una serie de metas, objetivos muy puntuales. Correcto. Y bueno, en estos cambios de esta entidad pública, estoy ahora en la Secretaría de Autoridad, Excelente. donde la meta fundamental es que el país como tal tenga los más altos estándares en seguridad operacional y de la aviación civil, que es la seguridad del pasajero en los aeropuertos. Pues la charla ha sido muy interesante porque me ha permitido, pues entre otros, tomar estas herramientas que usted señala, o el tema de no mirar hacia atrás, porque eso es lo que llegué a hacer acá. O sea, ¿qué hemos hecho en 4 años de un proyecto de inversión? Y cómo lo vamos a proyectar a 10 años más, y cómo Correcto. llevamos esta misión de autoridad a vigilar un gran número de actores de la aviación eficientemente y con recursos que deben ser pues optimizados. Entonces, pues yo le agradezco porque nunca había pensado, como usted lo ha señalado, no mirar la historia, sino mirar la visión, pero una nueva visión de qué es lo que se quiere hacer con el tema de autoridad en Colombia y hacia dónde vamos. Entonces, pues lo que me dejas es una serie de inquietudes maravillosas para este trabajo que debo desarrollar. Gracias, profesor. Excelente, te agradezco mucho por los comentarios, y esto es totalmente aplicable a empresas públicas, privadas, con y sin ánimo de lucro. Bueno, entonces, de nuevo les agradezco mucho a todos, los invito muy cordialmente al curso y los dejo unos minutos con Angie. Angie, te doy la palabra. Muchas gracias, profe Jorge. Para las personas que están interesadas en esto que nos acaba de comentar el profesor Jorge durante su charla, les quiero contar un poquito más sobre el curso que abrirá en octubre, que es el de Planeación Financiera, el soporte de la estrategia empresarial, que como les comenté es el curso que nos extendía la invitación al webinar de hoy. La próxima cohorte tiene apertura en octubre, va a ser completamente virtual, entonces si están ubicados en otra parte del país van a poder igual acceder a esta información. Comenzamos particularmente el 27 de octubre, tendremos sesiones sincrónicas martes y jueves, y el curso tiene una duración total de 35 horas, de las cuales 30 son horas de sesiones sincrónicas y 5 horas son de trabajo autónomo. El objetivo general que tiene este curso, el profesor Jorge ya tocó varios de esos elementos, es poder presentar a los participantes una metodología para la construcción de un plan estratégico centrado en el componente financiero, buscando que integre los diferentes niveles de decisión y análisis que estructuran esta planeación, y que a su vez esto permita la construcción de un presupuesto y de la estructura de control en pro de la sostenibilidad, la creación de valor y basado en la realidad de la empresa a la que ustedes están vinculados. Para lograr ese objetivo general, el curso se estructura en unos módulos temáticos. El primero es el de la estructuración de los elementos del plan estratégico desde la perspectiva financiera, en el que se abordarán temas como la estructuración del modelo de negocios del pensamiento financiero, la articulación de los diferentes niveles estratégicos de decisión y aseguramiento de la trazabilidad. También conversaremos sobre la construcción del prototipo del mapa estratégico y sobre el análisis y definición del ciclo presupuestal y el horizonte de tiempo de análisis. El segundo módulo es el de definición de la línea base, diseño y análisis de estrategias para la proyección de la empresa. Allí veremos temas como el análisis de la situación financiera de la empresa basado en la capacidad de creación de valor, también de análisis histórico y diseño lógico de estrategias, y cerraremos con la construcción de objetivos por estructuras de responsabilidad y diseño de indicadores. Con esto entramos en el tercer módulo, que es el de estructuración del modelo financiero como imagen modelo del negocio. Allí conversaremos sobre el establecimiento de las funciones estándar, hablaremos también de la definición de variables inductoras de valor y de la construcción de estados financieros, proforma y proyección de su estructura, para cerrar este módulo con la construcción del modelo para análisis del potencial de creación de valor y entrar ya al cuarto módulo sobre análisis de estrategias, en el que veremos otra serie de temas como lo son las herramientas de evaluación de proyectos, la construcción de escenarios, el concepto de riesgo del que el profesor Jorge también nos habló, el crecimiento sostenible, orgánico, inorgánico, la conformación del portafolio de estrategias y su inclusión en el modelo de negocio financiero,
la construcción del presupuesto, el análisis de métodos de presupuestación. Ya con esto entramos en el último módulo, que es el quinto, sobre estructuración del modelo financiero como imagen modelo de negocio. Allá hablaremos sobre la construcción de un cuadro de mando, tendremos una introducción al pensamiento hacia atrás, también alcanzamos a tener una abrebocas en este webinar. Como herramientas de análisis, conversaremos sobre la estructuración del modelo de toma de decisiones, la integración del modelo de gestión y el pensamiento estratégico financiero y el gobierno corporativo. Recordarles que en el chat nos acompaña Luisa, que es la persona de mercadeo que nos acompaña en esta webinar, y nos está dejando la información para las personas que estén interesadas, para que se puedan poner en contacto con nosotros a través de la información que aparece allí en el chat y para resolver sus dudas. Realmente esperamos que nos puedan acompañar en esta cohorte de octubre, que como les comenté, va a acompañar completamente el profesor Jorge. Entonces, si les interesaron estos temas, allí vamos a tener estas 35 horas de la formación total para profundizar mucho más en cada uno de estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces, agradecerles también la conexión, la participación y, por supuesto, al profesor Jorge por habernos acompañado en este espacio para brindar esta charla. Entonces, en nombre de la universidad, también muchísimas gracias. Esperamos que tengan una feliz tarde. Gracias. Profe, ¿tienes el micrófono cerrado? Sí, les decía que muchas gracias a todos, que nos vemos en el seminario y una muy buena tarde. Allá los espero a todos. Gracias, profe. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.